Buenas tardes, nos encontramos en la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos y vamos a hablar del diseño de proyectos sociales comunitarios bajo el enfoque del marco lógico. Clasificación de los proyectos. Los proyectos pueden clasificarse en proyectos agropecuarios que abarcan todo el campo de la producción vegetal y animal, proyectos industriales que son los que están relacionados con la actividad manufacturera y con la parte extractiva y procesamiento de productos de la pesca agrícola y actividad agropecuaria. Los proyectos de infraestructura social relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de la población como educación, salud, abastecimiento de agua potable, alcantarillado. Proyectos de infraestructura económica. Incluyen los proyectos de unidades productivas que proporcionan a la actividad económica ciertos insumos, bienes o servicios de utilidad general como energía eléctrica, transporte y comunicaciones. ¿Qué es un proyecto comunitario? Es un tipo de proyecto de infraestructura social conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades. ¿Cuáles son los tipos más comunes de proyectos comunitarios? Los dirigidos a crear espacios de encuentro, reforzar la identidad comunal y atender problemas y fortalezas propias de la dinámica comunitaria. Los encaminados a atender situaciones y reducir carencias de servicios comunitarios de atención social, tales como niños abandonados, adolescentes en situación de riesgo, niños y jóvenes excluidos del sistema escolar, casas comunales y programas dirigidos a atender a la tercera edad, entre otros. Los que sirven de apoyo generando condiciones que faciliten e induzcan a la realización de actividades productivas, propiciando efectos económicos y sociales en distintos grupos poblacionales, como serían desarrollos viales, electrificación, agua potable, mercados mayoristas, sistemas de riego. Estos proyectos se denominan de infraestructura. Los dirigidos al aprovechamiento de las potencialidades productivas locales basados en los recursos naturales, vocaciones y cultura de la comunidad. Los dirigidos a materializar dos o más iniciativas presentadas por la comunidad. ¿Cómo comenzar un proyecto? Primero se hace necesario unas preguntas de elaboración del proyecto y relación con sus componentes, como por ejemplo, ¿qué se quiere hacer? La naturaleza del programa o el proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? El origen y la fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Se establecen objetivos y propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? Las metas establecidas. ¿Dónde se quiere hacer? La localización física y la ubicación espacial. ¿Cómo se va a hacer? Actividades y tareas, métodos y técnicas. ¿Cuándo se va a hacer? Es con el cronograma de tiempo. ¿A quién va dirigido? A destinatarios y beneficiarios. ¿Quién lo va a hacer? El recurso humano. ¿Con qué recursos se va a hacer? Los materiales y los financieros. Ciclo del proyecto. El ciclo del proyecto está formado por 4 fases: la identificación, la formulación, la ejecución y seguimiento y la formulación. El enfoque del marco lógico. El marco lógico es un instrumento de planificación que permite estructurar las principales actividades de un proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los mismos previstos, las actividades planeadas y los resultados esperados. El marco lógico ayuda a, primero, clarificar el propósito y la justificación del proyecto, identificar las necesidades de la información, definir los elementos claves de un proyecto, analizar el entorno del proyecto desde sus inicios, facilitar la comunicación entre las partes involucradas, identificar cómo medir el éxito o fracaso de un proyecto. Las fases del marco lógico son las siguientes. Primero, análisis de involucrado. Segundo, análisis del problema. Tercero, análisis de los objetivos. Cuarto, análisis de las alternativas. Quinto, estructura analítica del proyecto. Sexto, generación de la matriz de marco lógico. Y séptimo, evaluación. Las fases integradas del proyecto. Las fases del ciclo del proyecto se pueden interrelacionar con las fases del marco lógico, con el fin de obtener un índice de fases integradas básicos para el diseño de proyectos comunitarios, lo suficientemente flexible como para adaptarlo al formulario específico de la entidad u órgano cuyo apoyo financiero se está solicitando. Dentro de la fase integrada encontramos la identificación, que está conformada por diagnóstico participativo, enunciación del problema, población beneficiaria, análisis de involucrados, análisis de objetivos, análisis de problemas y análisis de alternativas. El diagnóstico participativo comprende varios pasos, como son: fotografía de la comunidad,
Amplio conocimiento de la comunidad mediante la consulta de fuente documental como el censo demográfico y socioeconómico, levantado por el equipo promotor formado para la constitución del Consejo Comunal, e información que se obtenga directamente de los beneficiarios del proyecto mediante entrevistas individuales o grupos, según el tipo de información que se requiera, que puede ser primaria o secundaria. Encontramos el enunciado del problema. Los resultados del diagnóstico participativo constituyen la base de la enunciación del problema, que más afecta a la comunidad y cuya solución es la razón de ser de un proyecto social. Es por ello importante, antes de analizar las diferentes fases de un proyecto, aclarar lo que se entiende como problema comunitario y la forma correcta de enunciar este tipo de problemas. Un problema comunitario se puede definir como la carencia de algo bueno o la existencia de algo malo, que es necesario erradicar y que está presente en una realidad que se puede identificar como situación actual de la comunidad. Luego tenemos los beneficiarios del proyecto. La población de referencia es una cifra de población global que se toma como marco de referencia para el cálculo, comparación y análisis de la demanda del bien o servicio que el proyecto va a satisfacer. En el caso de los proyectos a nivel de comunidad, la población de referencia viene a ser la base poblacional de la comunidad, que fue identificada en la fotografía de la comunidad, que se hizo previamente en el análisis de problemas. La población afectada es el segmento de la población de referencia que requiere del servicio del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También es llamada población carente. Y la población objetivo es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto está en condiciones reales de atender, una vez examinados los criterios y restricciones del proyecto. Estos son los usuarios del proyecto. Análisis de involucrados o de partes interesadas. Las partes interesadas están formadas por aquellos que directa o indirectamente son influenciados y ejercen influencia sobre lo que ocurre en el proyecto. Se deberá tener presente lo siguiente. El análisis de involucrados no se hace solo al comienzo del diseño del proyecto, sino que se revisa y actualiza permanentemente. El análisis de involucrados no solo es un insumo para el siguiente paso, análisis del problema, sino que es uno de los elementos más dinámicos que cambia permanentemente del marco lógico. Lo ideal como conclusión del análisis de involucrados es llegar a un consenso entre las partes interesadas con el propósito de evitar o minimizar los conflictos, de manera que el impacto negativo en el proyecto sea lo menor posible. Análisis del problema. El análisis de problemas consiste en el establecimiento de las relaciones causa-efecto entre factores negativos de una situación existente. Estas relaciones se pueden expresar de la siguiente manera. Si la causa es A, entonces el efecto es B. El medio es X para alcanzar un fin Y. El análisis de problemas se realiza mediante la utilización de un instrumento metodológico conocido como árbol de problemas, en el cual se identifican las causas y efectos de los problemas. Análisis de objetivos. El análisis de objetivos permite describir la situación futura que se desea lograr una vez resueltos los problemas planteados en el árbol de problemas. Se consideran dos tipos de objetivos, los generales y los específicos. El general es el que corresponde a la versión en positivo del problema. Se asocia a una hipótesis que representa el efecto directo que se desea de la realidad diagnosticada. Se aconseja en un proyecto tenga solo un objetivo general. Los objetivos específicos constituyen las situaciones a superar para lograr el objetivo general y se relacionan con el objetivo general a través de las actividades que se definan para cada medio del árbol de objetivos. Luego tenemos el análisis de alternativas para la solución del problema. El análisis de alternativas consiste en la distinción y evaluación de las diferentes acciones o formas de solucionar el problema. Para ello, se parte del árbol de acciones que se configuran las alternativas viables y pertinentes. Para ello se requieren tres pasos previos importantes. Discriminar acciones, que son complementarias, las acciones en un medio factible en conjunto de acciones de otros medios. Excluyentes son las acciones de un medio no factibles en conjunto con acciones de otros medios. Y fuera del dominio del grupo son las acciones que están fuera del alcance de los promotores del proyecto, por unas características técnicas, recursos que se requieren para llevarlas a cabo, dificultades administrativas y otros elementos similares. Luego tenemos la formulación, que está conformada por la estructura analítica del proyecto, la matriz del marco lógico y el plan de acción. La estructura analítica del proyecto es la esquematización del proyecto.
Se representa en un gráfico similar al árbol de objetivos en donde permanece inalterado el objetivo central. Sin embargo, en el nivel de los medios se incluyen actividades correspondientes a la alternativa óptima. Matriz del marco lógico. La matriz del marco lógico o matriz de planificación del marco lógico es un resumen de lo que el proyecto pretende hacer, cómo y cuáles son los supuestos clave, y la forma de monitorear y evaluar los insumos y productos del proyecto. Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar en un solo cuadro compuesto de 4 columnas y 4 filas la información esencial sobre un proyecto. Debe ser revisada, modificada y mejorada en todo el proceso de elaboración y ejecución del proyecto. El plan de acción. La ejecución de un proyecto se puede realizar de una manera mucho más ordenada y controlada si se detallan las acciones en un plan donde se establezca, además de una descripción de cada acción, el tiempo, los recursos físicos, materiales, humanos, institucionales, técnicos y financieros y otros elementos necesarios para llevarlas adelante. El plan recibe el nombre de plan de acción y puede tener distintos grados de detalle según la complejidad del proyecto y los requisitos exigidos por el agente financiero de intervención. Esta guía se propone un plan de acción adaptado al desarrollo de proyectos comunitarios poco complejos, como son la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo los consejos comunales de las distintas comunidades a lo largo y ancho del país, y comprende los siguientes elementos: calendario de actividades, estructura desagregada del trabajo, matriz de responsables y presupuesto. Luego tenemos la ejecución y seguimiento. La ejecución es la etapa durante la cual se lleva a cabo el proyecto, según los términos aprobados en la formulación. Existen varias modalidades de ejecución de proyecto. Si la institución aporta el financiamiento en la misma que ejecuta, se denomina ejecución directa. Si la que ejecuta otra institución diferente, se denomina ejecución indirecta. Si se combinan las modalidades anteriores, se denomina ejecución mixta. El seguimiento y monitoreo de un proyecto es la supervisión continua o periódica de su ejecución, tanto física como desde el punto de vista de los cambios y los impactos que se producen. Se hace día a día por todas las personas que participan en el proyecto, quienes aportan los datos necesarios para elaborar un informe periódico que contiene, entre otros elementos, la descripción general de la marcha del proyecto en relación con los objetivos y resultados previstos, las actividades realizadas por el presupuesto ejecutado, la actualización del calendario de actividades en caso de ser necesario, la relación de gastos realizados, la actualización de provisiones presupuestarias, la valoración del seguimiento y las recomendaciones. Por último, tenemos la evaluación, que es el análisis de los resultados y efectos de un proyecto al final de su ejecución con el fin de utilizar la experiencia obtenida como fuente de aprendizaje para otros proyectos. ¿Qué se mide con la evaluación? La eficiencia, la eficacia, el impacto y la pertinencia. La eficiencia significa hacer las cosas bien. Permite conocer si las actividades de un proyecto se ejecutaron, administraron y organizaron en el menor costo posible y si se maximizó la entrega de los productos y servicios en el menor tiempo. La eficacia se refiere a hacer las cosas debidas, el logro de los resultados en relación con las metas y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Para ser eficaz se deben priorizar tareas y realizar ordenadamente aquellas que permitan alcanzarlas mejor y más rápidamente sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. El impacto se refiere a los cambios y efectos positivos y negativos previstos o no previstos del proyecto, analizados en relación con los beneficiarios y otros afectados. La pertinencia es medida que justifica el proyecto con relación a las prioridades de desarrollo. Agradezco su atención y se trataron los temas principales sobre el diseño de proyectos basados en el marco lógico. Muchas gracias.